Hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Cuando hablamos de científicos, rápidamente lo asociamos con el ateísmo. Pero ¿qué pasaría si te digo que muchos de estos científicos, incluso los más importantes del mundo, han tenido su creencia en un Dios superior? Para mí, fue realmente sorprendente saber que grandes de los descubrimientos científicos que hoy en día revolucionan al mundo fueron hechos por personas creyentes. La historia de la ciencia está llena de personas que creyeron en un creador. Para mí es un honor compartir con ustedes estos grandes científicos cultos e intelectuales que revolucionaron al mundo con sus grandes descubrimientos, afirmando cada uno que la existencia de todo lo que vemos fue hecho por Dios. Francis Collins. Este científico fue ateo hasta los 27 años. El científico consideraba que los milagros son una posibilidad real y descartó que la ciencia sirva para refutar la existencia de Dios debido a que está confinada al mundo natural. Es uno de los genetistas más prominentes del mundo. Él ayudó a completar una investigación pionera en secuencias de ADN y genes humanos. También es conocido por dirigir el famoso proyecto del genoma humano durante 9 años. En el año 2009 fue nombrado director del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos por el presidente Obama, quien lo consideró como uno de los mejores científicos del mundo. Albert Einstein. Einstein es probablemente el mejor conocido y el más reverenciado científico del siglo XX, y es relacionado con las revoluciones muy importantes en nuestro pensar en el tiempo, la gravedad y la conversión de la materia en energía, aunque nunca llegó a la creencia de un Dios personal. La Enciclopedia Británica dice de él: firmemente negando el ateísmo, Einstein expresó una creencia en el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en la armonía de lo que existe. En realidad, esto motivó su interés en la ciencia, como una vez se lo comentó a un joven físico: quiero saber cómo Dios creó este mundo, no estoy interesado en este o ese fenómeno, en el aspecto de este o ese elemento, quiero conocer sus ideas, el resto son detalles. El epíteto famoso sobre el principio de incertidumbre de Einstein era "Dios no juega a los dados", y para él esta era una declaración legítima sobre un Dios en el que él creía. Un famoso refrán suyo era que la ciencia sin religión está coja, religión sin ciencia está ciega. Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán, considerado el fundador de la astronomía, física y la óptica moderna. Su figura es recordada universalmente por haber elaborado la descripción de las leyes del movimiento de los planetas en su órbita. Fue criado en una familia cristiana y de joven consideraba ser misionero protestante. Estudió teología en la Universidad de Tubinga y más tarde, en 1594, ingresó a la Escuela Protestante de Graz, donde trabajó como profesor de matemáticas. Kepler, como científico y como creyente, creía en la causalidad. Todo tiene una causa, y reconoció que Dios había diseñado el mundo con una armonía racional. Galileo Galilei fue un notable astrónomo, físico, ingeniero, matemático y filósofo científico italiano, especialmente reconocido por retomar, teorizar y popularizar la teoría heliocentrista de Nicolás Copérnico. Es también destacado por sus contribuciones al estudio de los cuerpos celestes, tales como la Luna, los planetas, Venus y Júpiter, y el estudio de las manchas solares, además de que contribuyó a otras disciplinas del conocimiento como la resistencia de materiales y la ciencia del movimiento, la mecánica, la cinemática, la dinámica y el estudio de la cicloide. Aunado a esto, destacó por sus mejoras al telescopio y llegó a inventar el compás geométrico militar y el reloj de péndulo. Muchas personas de hoy en día les gusta hablar de los descubrimientos de Galileo como si estos hubiesen señalado una incompatibilidad entre la ciencia y la religión, y cómo ello sirviera de ejemplo para cuestionar el papel de la religión. No obstante, quienes usan tales argumentos a su propia conveniencia ignoran, consciente o inconscientemente, la historia de vida y trayectoria espiritual de Galileo, y a menudo olvidan que, de hecho, este astrónomo era un hombre profundamente religioso, un creyente intelectual, que hasta el fin de sus días manifestó sus creencias en el Dios de la cristiandad. Isaac Newton
Fue un físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo cristiano de nacionalidad inglesa. Es considerado uno de los padres de la ciencia moderna y muchos lo perciben como el mejor físico matemático de la historia y el científico de que ha dejado el legado más valioso e influyente de todos los tiempos. Isaac Newton creía que tanto la Biblia como el universo mismo eran un criptograma establecido por el Todopoderoso, y varios de sus manuscritos, que fueron principalmente narrados en latín, estaban firmados con la frase Jehová Sanctus Unus, que significa Jehová Dios único. La prioridad que él le daba a las escrituras por encima de cualquier otro libro secular fue expresada claramente a sus cercanos, de tal forma que el matemático Robert Smith reportó una ocasión al profesor Richard Watson que en una ocasión Newton dijo: "Consideramos que las escrituras de Dios son la más sublime filosofía. Encuentro más indicios de la autenticidad de la Biblia que en cualquier historia profana". Lise Meitner era una física austríaca que se doctoró en Viena. En 1912 se estableció en Berlín, donde fue ayudada de Max Planck y midió la longitud de onda de los rayos gamma. En 1917 fue profesora de física en la Universidad de Berlín. Es célebre por haber descubierto el protactino en 1918 junto con Otto Hahn y por las investigaciones que dirigió en Copenhague junto a Otto Frisch sobre las transmutaciones de elementos y especialmente sobre la fisión del uranio. Además, fue la segunda mujer que obtuvo un doctorado en física por la Universidad de Viena. Nació en Viena el 7 de noviembre de 1878 en el seno de una familia judía que se convirtió posteriormente al cristianismo. Francis Bacon fue un científico, filósofo, político, abogado, juez, poeta y escritor británico. En el área científica se le recuerda como una de las figuras más destacadas en la formación del método científico y el razonamiento inductivo. Junto a René Descartes, es un personaje clave de la llamada revolución científica y por sus contribuciones, Bacon ha sido llamado el padre del método científico moderno, el padre de la investigación científica moderna, el padre de la ciencia experimental y el fundador de la filosofía moderna. En esencia, él ve la ciencia como una forma de aprender las verdades más profundas acerca de Dios, con el argumento de que un poco de filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero la profundidad de la filosofía atrae la mente de los hombres cerca de la religión. Gregor Mendel fue un monje agustiniano y científico experimental que describió los fundamentos matemáticos sobre las leyes de la herencia biológica. Por sus incomparables aportaciones científicas es recordado en la historia de la ciencia como el padre de la genética moderna. Mendel realizó investigaciones totalmente innovadoras sobre la herencia genética, mucho antes de que se conociera convencionalmente la existencia de la estructura molecular y los cromosomas. Nicolás Copérnico fue un importante astrónomo polaco-prusiano, universalmente famoso por haber desarrollado la teoría del modelo heliocentrista del sistema solar, también llamada teoría copernicana en su honor. Como hemos visto, además de creer que el universo ha sido forjado por un creador sumamente bueno y ordenado, Copérnico señalaba que Dios debía ser adorado. Solo queda decir que el creador al que Copérnico reconocía ciertamente era el Dios del cristianismo, lo cual dejó entrever en su obra Narrativo Prima, en la cual, al describir la excentricidad del Sol, mencionó que él mismo esperaba la segunda venida de Jesucristo como todos los cristianos. Como puedes ver, es inusual pensar que Dios y las ciencias están totalmente separados. Estos científicos fueron personas que lograron acercarse aún más a sus creencias a partir del estudio científico. Ahora sabemos que Dios y la ciencia no están separados. Antes de irte, me gustaría saber qué te ha parecido este video. Deja tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal para estar pendiente a más contenido similar.